Bienvenidos de nuevo a su canal Aprende con Víctor Jara. En el video de hoy vamos a continuar con las funciones de dos variables, la regla de la cadena. Vamos a ver el caso 2 de la regla de la cadena. Entonces, miren lo que dice el caso 2. Sea f de x, y una función de dos variables. Miren que f depende de dos variables, de x y y, igual que en el caso 1. Es una función de dos variables, diferenciable en x y y. Pero a diferencia del caso 1, en el que x y y dependían solamente de una variable, que era t, aquí, en este segundo caso, x y y van a depender también de dos variables, de r y t. Ambas, tanto x como y, dependen de r y dependen de t. Entonces, f es función de dos variables, x y x y a su vez también son funciones de dos variables, r y t. Entonces, f es una función diferenciable en r y t. A pesar de que aquí no esté en r y t, f va a ser una función diferenciable en r y t porque x y y dependen de ellas dos, de r y de t. Entonces, f va a ser diferenciable en r y t y se cumple que, muchachos, miren que aquí todas las derivadas son derivadas parciales. Ahí no hay derivadas ordinarias, porque las tres funciones que están involucradas son funciones de dos variables. F, x y y son funciones de dos variables. Entonces todas las derivadas van a ser derivadas parciales. Entonces la derivada de u con respecto a r es igual. Derivamos f con respecto a x y derivamos x con respecto a r. Entonces du de x por dx de r más. Ahora derivamos f con respecto a y ahora derivamos y con respecto a r, ¿cierto? Todo con respecto a r. Ahí encontramos du de r. Para encontrar du de t exactamente lo mismo. Entonces la derivada de u con respecto a t, derivamos f con aquí sería f, digamos que esta f es como si fuera u, ¿cierto? Como si fuera f. F es la función de las dos variables, de r y t. De f es función de x y y, ¿cierto? Entonces f. Bien, entonces derivamos f con la derivada de f con respecto a r es igual. La derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a r, más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a r. Ahora, la derivada de f con respecto a t, derivamos f con respecto a x otra vez, miren que esta se repite, por la derivada de x con respecto a t, cambiamos de variable, más, ahora otra vez, derivada de f con respecto a y también se repite, por la derivada de y con respecto a t. Entonces, ahí tenemos planteadas las dos derivadas, derivada de f con respecto a r y derivada de f con respecto a t. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, vamos a hacer dos ejemplos. Este es el primero. Entonces dice, usar la regla de la cadena para encontrar las derivadas pedidas. Y nos dan tres funciones. Acá está la entera menos 1 de RST. Entonces nos dan tres funciones, muchachos. U, que es función de x y y. X, que es función de RS y t. X es función de tres variables. Y y también es función de tres variables. RS y t. Entonces, tenemos una función de dos variables que es u. Y tenemos dos funciones de tres variables. X y y, que dependen de RS y t. ¿Qué nos piden encontrar? La derivada parcial de u con respecto a r, la derivada parcial de u con respecto a s y la derivada parcial de u con respecto a t. Necesitamos encontrar esas tres derivadas. Entonces, antes de empezar a derivar, debemos plantear la ecuación que nos permite encontrar estas tres derivadas. Vamos a encontrarla una por una. Entonces vamos a plantear primero la derivada de u con respecto a r. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos, vamos a plantear la solución para esa derivada. Derivada de u con respecto a r. Entonces, mira lo que decimos. La derivada de u con respecto a r es igual. Derivamos u con respecto a x por
la derivada de x con respecto a r. Más, ahora derivamos u con respecto a y por la derivada de y con respecto a r. ¿Por qué con respecto a r? Porque es la que estamos encontrando, du de r. Entonces hay que encontrar esas cuatro derivadas. Vamos a encontrar la primera. Entonces encontremos du de x. Entonces la derivada de u con respecto a x, venimos acá. Cuando es con respecto a x, este es un número, el Euler es un número. Nos queda el número, e a la menos y. La derivada de u con respecto a y. Entonces vamos a derivar u con respecto a y. Ahora la que es un número es x. Entonces me queda el número por la derivada del Euler. O sea, menos x e a la menos y. Esa es la derivada de u con respecto a y. Ya tengo las dos derivadas de u que nos van a servir para las tres derivadas. Esas se encuentran una sola vez. Ahora vamos a encontrar la derivada de x con respecto a r. Entonces la derivada de x con respecto a r, derivamos también que a la menos 1. Entonces sería 1 sobre 1 más rst al cuadrado por la derivada interna. Como es con respecto a r, la derivada interna es st. Entonces por st. O sea que dx de r es igual a st sobre 1 más r2 s2 t2, ¿cierto? Elevando al cuadrado. Esa es la derivada de x con respecto a r. Y vamos a encontrar la derivada de y con respecto a r. Entonces venimos acá y derivamos y con respecto a r. La derivada del logaritmo de u es 1 sobre u, 1 sobre 2rs más 3rt, por la derivada de u con respecto a r, o sea 2s más 3t. Entonces, la organizamos. Entonces, dy de r es igual a 2s más 3t, y abajo sacamos factor común, r, que multiplica a 2s más 3t, y lo cancelamos. Entonces, la derivada de y con respecto a r es igual a 1 sobre r. 1 sobre r, bien. Entonces ya tenemos las cuatro derivadas, de u de x, de u de y, de x de r y de y de r. Con esas cuatro derivadas, entonces venimos acá y vamos a reemplazar. Entonces, la derivada de u con respecto a r es igual. Derivada de u con respecto a x, que es e a la menos y, por la derivada de x con respecto a r, st sobre 1 más r2 s2 t2. Entonces ya tengo du de x por dx de r, más du de y. Du de y es menos x e a la menos y por la derivada de y de r, que es 1 sobre r. Entonces reemplazamos las cuatro derivadas acá en la fórmula que planteamos para la solución. Sacamos factor común e a la menos y. Entonces es igual e a la menos y, que multiplica st sobre 1 más r2 s2 t2 menos x sobre r. Sí, sacamos factor común el Euler y nos queda esto dentro del corchete. Muchachos, como estamos encontrando du de r, aquí no pueden aparecer ni x ni y. Esa x y esa y las tenemos que reemplazar por los valores que ya estén acá en la función. Entonces vamos a reemplazar x y y ahí en du de r. Entonces, du de r es igual e a la menos y, que sería e a la menos logaritmo natural de 2rs más 3rt. Ahí estoy reemplazando la y.
logaritmo natural de 2RS más 3RT, que multiplica ST sobre 1 más R2 S2 T2 menos X, que es tangente a la menos 1 de R de ST sobre R. Bien, ahora este logaritmo natural y este Euler lo vamos a organizar para poder aplicar la función inversa. Recordemos que el Euler y el logaritmo natural son funciones inversas. Entonces este menos 1 vamos a aplicar la propiedad del logaritmo natural. Este menos 1 lo subo al exponente y me queda que du de R es igual a 2RS más 3RT a la menos 1, ¿cierto? El menos 1 que se sube, que multiplica todo esto. ST sobre 1 más R2 S2 T2 menos tangente a la menos 1 de RST sobre R. Solamente apliqué la propiedad del logaritmo natural y la inversa. Y este, como está a la menos 1, lo bajo. Entonces du de R es igual a 1 sobre, saco factor común R, que multiplica 2S más 3T. Y eso queda igual. ST sobre R. Y esa sería la derivada de U de R. Entonces miren que para encontrar esa derivada tenemos que encontrar primero 4 derivadas parciales. Estas dos derivadas de U de X y de U de Y nos van a servir para la solución de las otras derivadas. Vamos a encontrar entonces du de R, du de S. Vamos a hallar entonces du de S, que es la otra derivada, la segunda. Entonces la derivada de U con respecto a S es igual a la derivada de U con respecto a X, que se repite. Pero ahora vamos a multiplicar por la derivada de X con respecto a S. Se cambia la de abajo, ¿cierto? Por dx de S. Más la derivada de U con respecto a Y, que también se repite, por la derivada de Y con respecto a S. Bien, muchachos. Acuerden que X es tangente a la menos 1 de RST y Y el logaritmo natural de 2RS más 3RT. Entonces ahora nos estamos derivando. Vamos a derivar X con respecto a S entonces. Entonces la derivada de X con respecto a S es igual, lo mismo, 1 sobre 1 más RST al cuadrado, o sea, R a la 2, S a la 2, T a la 2, aplicando la derivada de tangente inversa por la derivada interna con respecto a S, RT. Bien, esa es la derivada de X con respecto a S, nos queda RT sobre 1 más R a la 2, S a la 2, T a la 2. Esa es de X de S. Ahora vamos a encontrar de Y de S. Entonces la derivada de Y con respecto a S es igual. Derivamos el logaritmo. 1 sobre 2RS más 3RT por la derivada interna. Como estamos derivando con respecto a S, 3RT es un número y la derivada de 2R sería 2R, entonces por 2R. Y esto es igual, multiplicamos el 2R por el 1 y aquí sacamos factor común R, que multiplica 2S más 3T. Cancelamos la R y nos queda 2 sobre 2S más 3T. Esa es la derivada de Y con respecto a S. Entonces ahora sí, como ya tenemos las 4 derivadas, venimos a reemplazar. Entonces, la derivada de U con respecto a S
es igual. La derivada de x con respecto, la derivada de u con respecto a x ya la teníamos, e a la menos y, ya la teníamos, por la derivada de x con respecto a s es rt sobre 1 más r a la 2, s a la 2, t a la 2, más du de y, la derivada de u con respecto a y es menos x, e a la menos y. Estas dos derivadas son las mismas de la anterior, ¿cierto? Son iguales, no hay que volverlas a hacer. Entonces, du de y ya la tenemos, menos x e a la menos y, por la derivada de y con respecto a s, 2 sobre 2s más 3t. Otra vez, como hicimos en el anterior, sacamos factor común de Euler, entonces igual e a la menos y, que multiplica a rt sobre 1 más r2 s2 t2 menos 2x sobre 2s más 3t. Otra vez, como hicimos en el anterior, entonces reemplazamos y, reemplazamos x. Entonces igual e a la menos logaritmo natural de 2rs más 3rt, que multiplica rt sobre 1 más r2 s2 t2 menos 2x, y x es tangente a la menos 1 de rst sobre 2s más 3t. Entonces ahí simplemente cambié y por el logaritmo natural y x por la tangente inversa. Aplicamos la misma de ahora, subimos el exponente y aplicamos la definición de inversa. Entonces esto es igual 1 sobre 2rs más 3rt, eso nos da el elevado al logaritmo que multiplica a rt sobre 1 más r2 s2 t2 menos 2 tangente a la menos 1 de rst sobre 2s más 3t. Y en este sacamos factor común r. Entonces, du de s es igual 1 sobre r, que multiplica 2s más 3t, y lo del corchete queda igual, rt sobre 2s más 3t. Y esa sería la derivada de u con respecto a s. Nos queda faltando la derivada de u con respecto a t. Vamos a hacer esa. Entonces vamos a encontrar ahora la derivada de u con respecto a t. Hacemos lo mismo. La derivada de u con respecto a t es igual. Derivamos u con respecto a x. Y ahora derivamos x con respecto a t. Más derivamos u con respecto a y. Y ahora derivamos y con respecto a t. La derivada de u con x y con y ya las tenemos, son las mismas de los anteriores. Hay que encontrar el dx de t y de y de t. Entonces vamos a encontrar la derivada de x con respecto a t. Lo mismo, la derivada de tangente a la menos 1. Por la derivada interna. Como es con respecto a t, la derivada es rs, entonces por rs. Entonces igual a rs sobre 1 más r2 s2 t2. dr es dx de t. Ahora encontramos dy de t. Entonces lo mismo, 1 sobre u, la derivada del logaritmo natural, 2rs más 3st rt por
la derivada de u con respecto a t. 2rs es un número, entonces me queda 3r. Entonces por 3r, ya que es igual a 3 sobre 2s más 3t. Sacamos factor común r y lo cancelamos con el de arriba. Entonces me queda 3 sobre 2s más 3t. Bien, ahora con esas dos derivadas, entonces vamos a venir y vamos a reemplazar. Entonces la derivada de u con respecto a t es igual. La derivada de u con respecto a x, e a la menos y, es la misma de las anteriores, por la derivada de x con respecto a t, rs sobre 1 más r a la 2, s a la 2, t a la 2, más du de y, que también la tenemos, x e a la menos y, esa es la derivada de u con respecto a y, por la derivada de y con respecto a t, que es 3 sobre 2s más 3t. Entonces ahí lo que hicimos fue reemplazar las 4 derivadas en la solución. Bien, muchachos, otra vez lo mismo que hicimos en los anteriores. Entonces sacamos factor común, el Euler, e a la menos y, que multiplica a rs sobre 1 más r a la 2, s a la 2, t a la 2, menos 3x sobre 2s más 3t. Bien, este a la menos y, ya sabemos que nos queda, es lo mismo que hicimos en los anteriores, nos queda 1 sobre 3rs más, 2rs más 3rt. Ese es e a la menos y, que ya lo hicimos 2 veces en los anteriores, que multiplica, y esto queda igual, rs sobre 1 más r2, s2, t2 menos 3x, y x es tangente a la menos 1, de rst sobre 2s más 3t. Y lo mismo que hicimos en los otros, sacamos factor común r, entonces ahí tenemos la derivada de u con respecto a t. 1 sobre r, que multiplica 2s más 3t por, y el corchete queda igual. Tangente a la menos 1 de rst sobre 2s más 3t. Ahí tenemos la derivada de u con respecto a t. O sea, entonces esta es la forma de trabajar la regla de la cadena en el caso 2. Miren que ahí las derivadas todas son derivadas parciales, porque las funciones van a ser de mínimo de 2 variables, de 2, o en este caso x y y fueron de 3 variables. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, muchachos, ahí tenemos el segundo ejemplo. Miren, es un ejemplo un poquito diferente. Miren lo que tenemos, nos dicen que f de x y es una función de 2 variables. Ahí la podemos ver. F depende de x y depende de y. ¿Cierto? Entonces ese f es una función de 2 variables, x y y. Pero miren lo que dice, definimos g de u, b. Entonces, f es función de x y y, pero g es de u, b, es función de u, b. Y g es igual a f, cuando x vale u2 más b, y cuando y vale u menos b menos u. Entonces, g es igual a f, g de u, b es igual a f. Y miren que x es u2 más b y es b menos u. ¿Cierto? Entonces, nos están pidiendo encontrar g de u, b, g de v en 1,0 si se dispone de la siguiente información. Entonces nos están pidiendo encontrar la derivada de e primero con respecto a u y luego con respecto a b, cuando u vale 1 y b vale 0. ¿Cierto? Acuérdense que g depende de u
y de b. Entonces me están diciendo que u vale 1 y b vale 0. Entonces, vamos a encontrar la derivada de g primero con respecto a u y luego con respecto a b. Y nos dan esta información. La derivada de f con respecto a x en 1,1, la derivada de f con respecto a y también en 1,1 y las segundas derivadas, fxx, fxy y fyy. Entonces, vamos a encontrar entonces g de u, b. Entonces, para hallar g de u, b no, g de v es una segunda derivada, primero con respecto a u y luego con respecto a b. Entonces, como vamos en este orden, primero hay que encontrar la derivada de g con respecto a u. Entonces vamos a plantear esa. La derivada de g con respecto a u es igual. Ojo muchachos, ahí vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces, como g es igual a f, entonces derivamos f con respecto a x por la derivada de x con respecto a u. Estamos derivando g con respecto a u, pero g es igual a f. Entonces, derivamos f con respecto a x por la derivada de x con respecto a u, más, ahora derivamos f con respecto a y por la derivada de y con respecto a u. Esa es la derivada de g con respecto a u, aplicando la regla de la cadena. Pero nos piden g de v. Entonces ahora vamos a plantear la segunda derivada. Entonces g de u, b o de v es igual. Vamos a derivar con respecto a b esta expresión. O sea, sería igual a g de u, que es f de x, por x de u, más fy por y de u, y todo eso lo vamos a derivar con respecto a b. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la derivada de g con respecto a u y después con respecto a b, primero derivamos g con respecto a u, que ya la tenemos, y esta derivada de g con respecto a u la derivamos con respecto a b, y para hallar la segunda derivada. En la última parte tenemos la derivada de una suma. Estamos derivando esta suma con respecto a b. Y recuerden que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces la derivada de g con respecto a u y luego con respecto a b es igual a la suma de las derivadas, o sea, fx por xu con respecto a b más fy por yu con respecto a b. Es la derivada de esta con respecto a b más la derivada de esta con respecto a b. Esto es un producto. Entonces igual, el primero, que es fx por la derivada del segundo, o sea xu con respecto a b, más el segundo, que es xu por la derivada del primero, que es fx con respecto a b. Entonces tengo el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y esa misma aplicamos acá. Entonces más el primero, que es fy por la derivada del segundo, la derivada de yu con respecto a b, más el segundo, que es yu por la derivada del primero, que es fy derivado con respecto a b. Ya tenemos planteada la solución de g de v. G de v, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar x de v y y de v. Entonces, acuérdense en que x, muchachos, x es u2 más b y es b menos u. Entonces venimos acá, x es igual a u2 más b. Entonces, la derivada de x con respecto a u, derivamos esto con respecto a u, vamos al exponente, es 2u. Ya tenemos que la derivada de x con respecto a u es 2u. Y ahora derivamos xu con respecto a b. La derivada de xu con respecto a b es 0. Miren, aquí no está b, está es u. Y cuando derivamos con respecto a b, u es un número. Entonces la derivada de xu con respecto a b es igual a 0. Ahora lo hacemos con y. Entonces y
es igual a b menos u. Y es b menos u. Entonces, y es igual a b menos u. Y encontramos la derivada de y con respecto a u. La derivada de y con respecto a u es menos 1. La derivada de b es 0, porque estamos derivando con respecto a u. Y ahora esta derivada de y con respecto a u la vamos a derivar con respecto a b. Entonces la derivada de u con respecto a b también es 0. La derivada de menos 1 es 0. La derivada del número es 0, ¿cierto? Entonces x de v y y de v nos van a dar 0. Ahora estas dos las vamos a reemplazar acá. O sea que este primer término me da 0 y este tercer término también me da 0. Vamos a reemplazarlas ahí en la solución que tenemos planteada para g de v. Entonces g de v es igual fx por x de v, o sea por 0, más x de u, x de u es 2u, entonces lo reemplazamos, 2u por fx con respecto a b, bien, más fy por y de v, y de v es 0, entonces aquí también es 0, más y de u es menos 1, entonces menos fy con respecto a b. Estos dos términos me dan 0, entonces tenemos que la derivada de g con respecto a v es igual, este es 0 y este también es 0, entonces me da 2u por fx, la derivada con respecto a b de fx, menos la derivada con respecto a b de fy. Bien, muchachos, ahora vamos a plantear las derivadas de esas dos, de fx y de fy. Vamos a aplicar entonces la regla de la cadena. Entonces g de v es igual 2u que multiplica o la derivada de fx con respecto a x, o sea fxx, por la derivada de x con respecto a b. Regla de cadena, la derivada de la función con respecto a x por la derivada de x con respecto a b, más la derivada de la función con respecto a y, o sea fxy, por la derivada de y con respecto a b. Ahí apliqué la regla de la cadena en la primera derivada, menos. Ahora derivamos f, la función con respecto a x, entonces fyx, por la derivada de x con respecto a b, más, ahora derivamos la función con respecto a fyy, por la derivada de y con respecto a b. Estamos aplicando regla de la cadena en las dos derivadas. Miren acá, muchachos, necesitamos xb y necesitamos yb, ¿cierto? Entonces, para poderlo reemplazar acá, la derivada de x con respecto a b y la derivada de y con respecto a b. ¿Esas de dónde salen? De acá. Entonces, aquí tenemos a x, la derivada de x con respecto a b es 1. Sí, la derivada de 2 es 0. Y la derivada de y con respecto a b, la derivada de y con respecto a b también es 1. Entonces también es 1. Ya tenemos xb y yb. Con estos dos valores venimos acá. Entonces g de v es igual 2u que multiplica a fxx por xb, que es 1, más fxy por yb, que es 1, menos fyx por xb, que es 1, más fyy por yb, que también es 1. Bien, ahora, muchachos, nos dicen que tenemos que encontrar g de v en 1,0. G de v la vamos a encontrar en 1,0.
quiere decir eso? Que U vale 1 y B vale 0, ¿cierto? U es igual a 1 y B es igual a 0. Entonces, venimos acá, muchachos. Si U es igual a 1 y B es igual a 0, entonces vamos a encontrar los valores de X y Y. Entonces, X es igual, U vale 1 y B vale 0, entonces X es igual a 1. Y Y es igual, U vale 1 y B vale 0, entonces Y es igual a menos 1. Entonces, cuando U vale 1 y B vale 0, X vale 1 y Y vale menos 1. Entonces venimos acá, muchachos, vamos ahora hacia la solución. Entonces, G de V evaluado en 1,0 es igual a 2U, ¿cierto? Por fxx, hagámoslo en corchete, en 1,-1 más fxy en 1,-1, porque la función depende de x y de y. Entonces x vale 1 y y vale menos 1, cerramos, menos fyx en 1-1 más fyy en 1,-1. Entonces, esos valores los tenemos todos, esa es la información que nos da el ejercicio. fxx de 1,-1 nos da el ejercicio, fxy también, fyx y fyy. ¿Cuánto vale U? U vale 1, aquí lo tenemos. Si U es igual a 1, entonces aquí me da 1 por 2. Entonces sería igual 2 por U, que es 1, que multiplica fxx de 1,-1 me da 1, o no, eso era 1, ¿cierto? Esa nos la da el ejercicio, más fxy de 1,-1, que era menos 1. Hagámosle paréntesis. Estoy reemplazando, muchachos. fxx de 1-1 es 1. Esa información nos la da el ejercicio. fxy de 1-1 es menos 1. También esa información nos la da el ejercicio. Menos fyx, que es lo mismo que fxy, es menos 1, más y fyy de 1,-1 era 0. Entonces ahí estamos reemplazando los valores de fxx en 1-1, fxy y fyx, que es la misma, en 1-1 y fyy en 1-1. Todos esos valores nos los da el ejercicio en el enunciado, la información que nos da, ¿cierto? Entonces, operando, esto nos da 1, ¿cierto? Aquí me da 0, 2 por 0, 0, menos 1, menos por menos más, 1. Entonces, G de V evaluado en 1,0 es igual a 1. Ese es el caso 2 de la regla de la cadena. Se puede ver claramente la diferencia con el caso 1. En el caso 1, X y Y dependían de una sola variable. En este caso, X y Y pueden depender de 2 o más variables. Los invito a que se suscriban a su canal Aprende con Víctor Jara, donde van a encontrar información de esta y otras materias.